Buenos días, estimados jóvenes. En quinto vamos a ver Historia del Perú. Ahora, el segundo militarismo, que comprende, o sea, después de la guerra del Salitre, una dura lucha entre militares por el poder. Si bien es cierto que después de la guerra del Salitre había que reconstruir el Perú, pero los gobernantes que van a llegar al poder después de la guerra del Salitre fueron militares. Queremos saber si estos militares en verdad hicieron la reconstrucción del país y cómo lo hicieron. A ver, cuando Miguel Iglesias llegó al poder en 1883, inmediatamente después de la guerra del Salitre, él lo que hizo es aprobar el Tratado de Ancón con Chile, entregando Tarapacá a Chile y quedando para resolver dentro de 10 años mediante un plebiscito la situación de Arica y Tacna, que eran territorios peruanos. Hasta ahí estaba muy, digamos, negativo para la soberanía nacional este Tratado de Ancón. Cáceres no estuvo de acuerdo con el Tratado de Ancón, por ejemplo. El escritor Ricardo Palma es el que se encargó de reconstruir la Biblioteca Nacional que dejó destruido pueblos chilenos. Se reabrió la Universidad Mayor de San Marcos, estaba cerrada. Y en esto hay que ver el sacrificio de un estudiante sanmarquino de medicina. Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus de la verruga para ver cómo se siente y decir los síntomas a los investigadores, que al final muere el joven Daniel Alcides Carrión, y entonces los investigadores dieron un informe en la forma de cómo se puede elaborar una vacuna. Y de esa manera entonces se salvó muchas vidas de los peruanos y de otros peones, obreros que habían venido a trabajar el ferrocarril central. Entonces se salvó de esta pandemia con el heroísmo de Daniel Alcides Carrión, un joven sanmarquino estudiante de medicina. La historia es importante poner en relieve estas cosas, ¿no? Luego, el problema está que Miguel Iglesias, durante su gobierno, en dura lucha contra Cáceres, que no le dejó gobernar ni un momento en paz, pues estableció una contribución personal, es decir, un impuesto individual para poder tener economía para el gobierno. Y estableció trabajos de la República. Esos impuestos afectó a la población peruana y hubo rebeliones, como el de Atusparia, en Ancash, que se levantó contra los impuestos que había aplicado Miguel Iglesias. Esto va a terminar con golpe de Estado de Cáceres. Cáceres llegó al poder en el año 1886 y entonces, con un partido que él fundó, del cual fue parte, el Partido Constitucionalista, él creó la Junta Gubernamentales, ¿ya? Y descubre, pues, ¿no?, una nueva forma de gobierno, la descentralización, ¿no? Estableció el billete fiscal, o cambió el billete fiscal por moneda de plata porque estaban devaluadas, y creó nuevos impuestos, impuesto del papel, impuesto al tabaco, impuesto al alcohol. El Perú vivía una grave crisis fiscal, gran deuda externa. Entonces, ¿cómo resolver este problema del país? Cáceres optó por firmar un contrato con una empresa extranjera de capital inglés, los Grace. Pero en esta negociación, Cáceres con la empresa Grace entregó, a cambio del pago de nuestra deuda, los ferrocarriles del Perú por 66 años, 3 millones de toneladas métricas de guano de islas, libre navegación por el Titicaca y 2 millones de hectáreas de tierras en la selva. Y para poder viabilizar esto se creó una empresa, la empresa Peruvian Corporation, que era inglesa. Con esto prácticamente caímos en la mayor dependencia de Inglaterra. Entonces, no olvidarse que aquí estamos viviendo un momento de nueva dependencia extranjera, con Inglaterra. Se va a reconstruir el Perú, pero con capital inglés, y eso nos llevó a mayor dependencia. Después, en el año 1890, llega al poder ya otro militar, Remigio Morales Bermúdez, un cacerista que dio la ley de habeas corpus, y que entonces una persona que es llevado a la prisión, debe ser resuelta su situación dentro de 24 horas, o es culpable o no lo es. Ese es el habeas corpus, ¿no? Y también no se llevó a cabo el plebiscito tan Arica porque los chilenos
quisieron aplazarlo y luego llega al poder por segunda vez Cáceres en el 94 y esto terminó en una guerra civil que Piérola declaró y entonces entregó el poder a Piérola. Cáceres tuvo que dejar el poder a solicitud del arzobispo de Lima. 3 preguntas hay que resolver aquí, jovencitos. 1. ¿Por qué Iglesias firmó el Tratado de Ancón? 2. ¿Cuáles fueron las condiciones del contrato Grace? Y 3. ¿Cómo terminó el segundo gobierno de Cáceres? En una guerra civil con Piérola. Hasta ahí llegamos, jovencitos.